Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @Jonathan Montenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Si quieres escuchar esta entrevista en su versión musicalizada, puedes escucharnos a través de Apple Podcast o iVoox. Ahora sí, comencemos. Metalheads, finalmente ha llegado el día. Hoy entrevistamos a Butcher Babies, una banda de Los Ángeles, California, con una particularidad, ya que cuenta con dos bellísimas mujeres en los vocals, como lo son Heidi Shepherd y Carla Harvey. Por supuesto, detrás de todo esto está el gran Henry Flurry, guitarrista, compositor y creador de la banda. Quisiera hacer esta pequeña acotación. Más allá de entrevistar a una banda, voy a entrevistar a unos grandes amigos, ya que tanto Henry Flurry como Heidi Shepherd apoyaron a Sobre la Dosis en sus inicios. Por lo tanto, es un grato placer poder hacer esta entrevista a Butcher Babies aquí en Sobre la Dosis. Comencemos. Thank you guys for this. It's so special for me, for us, for your audience. Thank you so much. Okay, let's start. Heidi, through your social networks, you have shared with your followers some episodes of your personal and family life, somewhat regrettable, letting us understand that you have embodied them in the lyrics of your songs with Butcher Babies. That process of composing a theme that exposes part of a painful past, you did it in order to simply drain, or it has been a healing mechanism for you to have written them? And beyond relieving sensations by singing them live, rather you feel that they are already overcome pains? Heidi, por medio de tus redes sociales has compartido con tus seguidores algunos episodios de tu vida personal y familiar, un tanto lamentables, dejándonos entender que lo has plasmado en las letras de tus temas como Butcher Babies. Ese proceso de componer un tema que expone parte de un pasado doloroso, ¿lo hiciste con la finalidad de simplemente drenar, o ha sido para ti un mecanismo de sanación al haberlos escrito, y más allá de revivir sensaciones al cantarlas en vivo, más bien sientes que son dolores ya superados? Myself, among many others around the world, have gone through life-changing experiences, good and bad. Some episodes of my life have been very difficult, and whether it was self-inflicted or brought on by other people or other situations, it was definitely something that I had to overcome. And I feel, for me, putting this in my music has definitely been a therapy, a healing mechanism. For me, getting on stage, and every time I sing about these emotions, it's putting it more and more in my past. It's turning a giant negative into a giant positive, which I find so beautiful in music, not just for myself, but for other people as well. To realize that, someone who came out successful in life went through the same things that they possibly went through, or things that their family members went through, or friends. And I think it's important to be able to connect with people in that vein. Yo, como muchos otros alrededor del mundo, hemos pasado por experiencias que te cambian la vida, buenas y malas. Algunos episodios de mi vida han sido muy difíciles y fueron situaciones autoinfligidas o provocadas por otras personas, y otras simplemente son situaciones que tenían que sucederme y sobrepasar. Y siento que para mí, poner esas experiencias en mi música ha sido definitivamente una terapia, un mecanismo de sanación. Para mí, subirme en el escenario y cada vez que canto acerca de esas emociones, lo pone cada vez más en mi pasado. En lugar de convertirse en algo gigante negativo, se está convirtiendo en algo enormemente positivo. Encuentro algo muy hermoso en la música, no solo para mí, sino también para otras personas. Darme cuenta que alguien salió exitoso en la vida y pasar por las mismas cosas, atravesar situaciones familiares y de amistades parecidas a las que yo pasé, pienso que es importante conectar con la gente en esos temas. Heidi, let you know that from a very early age you have had a great inclination towards the artistic world. But when you really realize
that it was the profession you wanted to dedicate yourself to for life? Likewise, taking into account that your beginnings have nothing to do with what you do today. That motivated you to be a metal singer, considering by your characteristics that you also have the possibility to do the opposite of what you are doing. That motivated you to be hardcore and not a pop girl. Heidi, has dejado saber que desde muy temprana edad has tenido una gran inclinación hacia el mundo artístico, pero ¿cuándo realmente concientizas que era la profesión a la que querías dedicarte de por vida? De igual forma, tomando en cuenta que tus inicios no tienen nada que ver con lo que haces actualmente, ¿qué te motivó a ser una cantante de metal? Considerando por tus características que también tenías la posibilidad de hacer lo opuesto a lo que estás haciendo. ¿Qué te motivó a ser hardcore y no una chica pop? Starting from a very young age, my family was very musically oriented, but not in the metal way. We weren't allowed to listen to heavy metal in my household. We listened to the old classics or anything that my parents felt was appropriate for us, which was obviously not hard rock or metal. But as I grew older, I found heavy metal on my own, and I realized the passion and the emotion behind the lyrics. It wasn't fabricated in the studio. It wasn't something that was written by a bunch of writers and oh, you can't say this, or oh, you can't say that. It was pure emotion, pure passion. And that's what really drew me to the heavy metal world. And I think that that's where initially I found my pure love for heavy metal. And I still do. When I look out in the pit and I see people losing their minds in the pit, and it's not them against everybody else, it's a giant family. And I think that that is one thing that I really love about the metal world. Of course, throughout my life, people tried to push me more towards the pop world because of the way that I look. However, that's just not in my heart. I do love a good, well-written pop song, but it's not in my heart. It's not something that I feel like I could get up and honestly sing to a crowd with emotion, because I just wouldn't feel it. With heavy metal, I feel it, and that's where my heart lies. Comencé desde muy joven, mi familia fue muy orientada hacia la música, pero no al camino del metal. Teníamos prohibido escuchar heavy metal en mi casa. Escuchábamos clásicos, cualquier cosa que mis padres sentían que era apropiado para nosotros, que obviamente no era hard rock o metal. Pero cuando fui creciendo encontré el metal por mí misma y me di cuenta de la pasión y la emoción detrás de las letras. No era algo fabricado en un estudio, no era algo que escribió un grupo de escritores, y no era algo donde no puedes decir esto o no puedes decir aquello. Era emoción y pasión pura. Eso fue lo que me lanzó al mundo del heavy metal. Y pienso que fue donde inicialmente encontré el amor puro por el heavy metal. Y aún lo hago. Cuando miro hacia el mosh pit y veo gente perder la cabeza allí, no es que se estrellen entre sí, es como una familia gigante, y pienso que es una de las cosas que realmente amo del mundo del metal. Por supuesto, en el transcurso de mi vida la gente trató de empujarme más hacia el mundo pop por la forma en que luzco. Sin embargo, eso no es algo que está en mi corazón. Amo una buena y bien escrita canción pop, pero no es lo que siento en mi corazón. No es algo que puedo levantarme y cantar honestamente frente a una multitud con emoción, porque no hay sentimiento. Con el heavy metal lo siento y es lo que mi corazón dicta. Henry, there's always a band that supports the emerging bands. From your point of view, what has been that unconditional band with you that from the beginning extended a hand to make themselves known, either because you were a part of a tour or whatever? Was it that band that is for you a vital reference in terms of the development of Butcher Babies? Henry, siempre hay una banda que apoya a las bandas emergentes. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido esa banda incondicional con ustedes que desde el comienzo les tendió una mano para darse a conocer? Bien sea porque los integraban en una gira o lo que sea. ¿Cuál es esa banda que es para ustedes referencia vital en cuanto al desarrollo de Butcher Babies? I would say I would say the band that probably helped us develop indirectly, and we didn't get to tour with them unfortunately, but I would say Pantera would probably be one of the main bands that we like to look at ourselves, like to model ourselves after, just in terms of their impact, the way they were respected in the metal community. They were a very, very
fun band, and we wanted our music and our image, and we wanted Butcher Babies. The one thing about Pantera that made them very unique is their music was very serious. Their subject matter could be very serious, but they were also a very fun band, and they could do both. And we wanted to be that band that could have a very serious message, have something very important to say, but at the same time have a lot of fun doing it. And of course, be super fun live, have a lot of energy in our live show. So we did get to actually meet Phil Anselmo. We toured with Down, and he even had a few pointers for us. We always looked up to him. And so yeah, that would definitely be the band that I would say indirectly helped us the most. Diría que no hubo. Diría que la banda que probablemente nos ayudó a desarrollarnos indirectamente y desafortunadamente no hicimos una gira con ellos, diría quizás que fue Pantera principalmente, la que siempre vimos como un modelo a seguir, solo en términos de su impacto, en la manera en que son respetados en la comunidad metal. Ellos eran una banda muy divertida y nosotros lo queríamos para nuestra música e imagen. Lo queríamos para Butcher Babies. Era algo que hacía de Pantera una banda única. Su música era muy seria, tocaban temas también muy serios, pero también era una banda muy divertida. Ellos podían hacer ambas cosas. Queríamos ser esa banda, tener mensajes muy serios y cosas muy importantes que decir, pero al mismo tiempo divertirnos mucho haciéndolo. Y por supuesto tener una vida súper divertida, tener shows con mucha energía. Nosotros de hecho conocimos a Phil Anselmo porque hicimos un tour con Down, nos dio muchos puntos claves. Siempre lo admiramos y sí, diría que definitivamente esa fue la banda que indirectamente nos ayudó más. Henry, personally, from the very first moment I listened to Butcher Babies, I was stunned. From the basics, like two girls singing in a guttural way, where they have a musical sustenance that supports all that image. You guys, from the moment of your makeup, had already planned to cause that impact? Because while we know you're not the first band to include girls into their membership, because we have the case of Kitty and Arch Enemy, to name a few, and you come after. But what was Butcher Babies' proposal to be a band that would be different from the rest? Because if you are a band that stands out from the rest of those who can count on a female vocalist, either by image or by music, you made it. That's something they had planned from the beginning, or it's just something that came naturally? Henry, en lo personal, desde el primer momento que escuché a Butcher Babies me impactó enormemente. Desde lo más básico, como dos chicas cantando de manera gutural, donde tienen un sustento musical que respalda toda esa imagen. Ustedes, desde el momento de su conformación, tenían ya previsto causar ese impacto. Porque si bien sabemos que no son la primera banda que incluye chicas dentro de sus miembros, porque tenemos el caso de Kitty y Arch Enemy, por nombrar algunos, y ustedes vienen después. Pero ¿cuál era la propuesta que tenía Butcher Babies para poder ser una banda que se diferenciara del resto? Porque de por sí son una banda que destaca del resto de todas las que pueden contar con una vocalista mujer, bien sea por la imagen o por la música. Ustedes lo han logrado. ¿Es algo que tenían planeado desde el principio o simplemente es algo que surgió de manera natural? When we started the band, when the band started in LA, started playing shows in LA, the thing about Los Angeles is, especially at that time, it was a highly competitive, there was a lot of bands out there, and we weren't really thinking anything beyond Los Angeles at the time. I mean, of course we wanted world domination when we started, but we were really trying to, be a great band on the scene in Los Angeles. And we knew that from the beginning that we would stand out from the rest of the pack. There was no bands at the time that had any, there was no female-fronted bands at the time. And we knew that if we made the band good enough and made the band really, really good, that, the band was shocking to view, but at the same time, we wanted to be technically great. And so people would see the show and also be like, wow, this band actually is really, really good. And we knew that if we could achieve both, we'd be on to something. And I think we were right. It was very, very quickly that each show got better and better. More and more people came to the shows, and we started to stand out in a sea of LA metal bands.
Cuando iniciamos con la banda comenzamos a tocar en shows en LA. Lo que pasa en Los Ángeles y especialmente en esa época es que era altamente competitivo. Había un montón de bandas allí afuera y nosotros pensábamos en algo más allá de Los Ángeles. Es decir, por supuesto que queríamos tener el dominio sobre el mundo entero cuando empezamos, pero realmente estábamos intentando. Tú sabes, ser una gran banda en la escena de Los Ángeles y nosotros sabíamos desde el principio que íbamos a sobresalir del resto del paquete. No había bandas en ese momento que tuviesen mujeres al frente y sabíamos que si hacíamos que la banda fuese excelente, súper buena, la banda impresionaría al verla, pero al mismo tiempo queríamos ser técnicamente grandiosos. Entonces la gente iría a ver el show y también diría, wow, la banda es realmente muy buena. Y sabíamos que si podíamos tener ambos, nosotros estaríamos en algo. Y pienso que estábamos en lo cierto. Fue muy rápido que cada espectáculo quedara cada vez mejor. Muchas más personas querían vernos en nuestro show y comenzamos a destacarnos en el mar de bandas metal que había en LA. Okay, you guys, here it is. It has been really comfortable and nice working together as a couple. That has been a plus, or it has been at times complicated. You feel that it is an additional tool that you count on being a couple and working together, or you feel that it has somehow interfered with the creative process or the professional aspect of you. Ok, chicos, aquí va. ¿Ha sido realmente cómodo y agradable trabajar juntos siendo pareja? ¿Eso ha sido un plus o ha sido en ocasiones complicado? ¿Sienten que es una herramienta adicional con la que ustedes cuentan al ser pareja y trabajar juntos? ¿O sienten que de alguna manera ha interferido ocasionalmente en el proceso creativo o en el aspecto profesional de ustedes? Yeah, working as a couple has been relatively easy for us. I think that for us both, we view each other as our creative partners, and I think that that's where we first kind of grew together. And it's been really easy and fun. I mean, who wouldn't want to tour the world with your significant other and be able to check out all the cool places around the world? And that's the thing about touring too, that, you know, unfortunately most people, they don't get to experiences when they're on tour. You get to do all these incredible things on tour, and constantly we're around people that are like, man, I wish, you know, my significant other could be here to see this, and we get to do it together, and we get to bring our dog. So so we get to go travel the world, experience these things. We know each other so well when it comes to being creative. We kind of can, you know, when you've spent a lot of time with somebody creating stuff, you start to learn, you know, how they do their art. You start to learn how they create stuff and how to motivate them. Yeah, you know how to motivate them, and you know you know what they're looking for, you know what they're going to do before they do it. And so I think that's helped us musically tremendously, because we know what to do. Yeah, and it's really great to have someone pushing you in a positive way too. I mean, even if, you know, I need constructive criticism, he knows how to hand it to me. And I know it's never out of spite or out of anything negative. I know it's always from a good place, and so I think that that's been a huge creative relief for us, and something that's definitely been a big factor in the band. I feel like I have creative freedom. I don't feel like anything that I say or do, Henry's gonna look at and be like, oh, that's dumb. I think he's gonna look at everything I do and be like, okay, I see where this came from. Let's work together and let's make everything happen. I think the kind of the motto is, the rule is there are no rules. Yes. And especially in metal, and especially the band, going back to the last question, is we just knew that we could create something completely new and unique, and there's really no rule that says we can't try this or we can't do this. And so we're always exploring something new, new influences. Creatively, we try to go in diversity and go as in many directions as we feel comfortable and that work for the band. So it's helped tremendously that we're a close bunch of people all together. Yeah, and it's not just Henry and I. I mean, Carla and I have been best friends for well over a decade, and Henry knew Carla almost 20 years ago. So, you know, we are all best friends. We're all a family, and I think that comes first before the band. Us being best friends and being a family before a band, and that's kind of what's made us last this long. Yep. In a way. So. Thank you. Thank you, man. Hopefully that answered all your questions. Yeah. And hope you're having a great lockdown. Yeah. We'll see you soon.
Sí, trabajar juntos siendo pareja ha sido relativamente sencillo para nosotros. Nos vemos como compañeros creativos, crecimos juntos y ha sido fácil y divertido. ¿Quién no querría recorrer el mundo en un tour con su pareja y ver lugares cool? Eso es algo que haces también al salir de gira. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no pueden tener estas experiencias cuando están en una gira, y en nuestro caso podemos hacerlo. Constantemente estás rodeado de gente que te dice, wow, desearía que mi pareja pudiera ver esto, y nosotros podemos hacerlo juntos y llevar hasta nuestro perro. Es genial que podamos viajar por el mundo y experimentar esas cosas al mismo tiempo. Nos conocemos muy bien. Cuando pasas mucho tiempo junto a alguien creando cosas, aprendes cómo esa persona hace su arte, qué cosas se le ocurren, y sabes cómo motivarlo. Sabes qué es lo que está buscando y lo que quiere antes que empiece a hacerlo, y eso nos ha ayudado enormemente en cuanto a lo musical. Es genial tener a alguien que te empuje de forma positiva, incluso para las críticas constructivas. Henry sabe cómo sugerirme las cosas y sé que nunca lo hace desde la rabia y que no hay nada negativo en lo absoluto. Es siempre desde la buena intención. Creo que es un alivio, un gran alivio creativo para nosotros. Es algo que ha sido un factor positivo en la banda. Yo siento que tengo libertad creativa. No siento que cualquier cosa que yo haga o diga, Henry va a mirarlo y va a pensar que es algo estúpido. Pienso que él verá lo que hago y dirá, ok, veamos de dónde salió esto, vamos a trabajar juntos. Yo pienso que en esta clase de asuntos la regla es que no hay reglas, especialmente en el metal y en la banda. Ahora bien, regresando a la última pregunta, nosotros solo sabíamos que podíamos crear algo completamente innovador y único, y en realidad no hay una regla que nos diga qué podemos o no hacer, qué podemos probar. Entonces, siempre estamos explorando algo nuevo, nuevas influencias. En el ámbito creativo intentamos irnos por la diversidad, ir en diferentes direcciones, sentirnos cómodos y cosas que funcionen para la banda. Y también nos ha ayudado mucho que somos un grupo cercano y no solo somos Henry y yo. Carla y yo hemos sido mejores amigas por más de una década. Henry conoce a Carla hace más de 20 años. Todos somos mejores amigos, somos una familia, y creo que eso es primero y es lo que nos ha hecho durar tanto tiempo en la banda. Muchas gracias amigo. Espero esto haya respondido todas tus preguntas. Esperamos estés teniendo un buen lockdown, una cuarentena, digamos así. Nos veremos pronto. Gracias Henry, gracias Heidi, y gracias a ustedes por escucharnos. Una edición más de Sobre la Dosis Entrevistas. De esta forma nos despedimos. Vamos por más. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.